La edad de oro de Estados Unidos comienza. Con esa frase, Donald Trump asumió hace un año como presidente de Estados Unidos por segunda vez. Un año ha pasado desde ese momento, pero parecieran muchos más. Rápidamente, tras poner un pie en la Casa Blanca, reclamó a Canadá como el Estado 51, exigió el Canal de Panamá y puso sus ojos en Groenlandia. En ese momento se habló de que lo único predecible de su mandato era que era impredecible. Incluso algunos analistas apuntaron a la teoría del loco para explicar el comportamiento de Trump, una vieja estrategia política de convencer al adversario de que se es capaz de hacer cualquier cosa para obligarlo a aceptar concesiones. Sin embargo, después de los últimos días, con la captura de Nicolás Maduro desde Venezuela, sus amenazas ya no se perciben como una locura. Este primer año, la administración de Donald Trump ha lanzado intervenciones militares en Venezuela, Nigeria, Irán, Siria, Yemen y Somalia. Ahora, Trump dice que tomará Groenlandia por las buenas o por las malas. La diferencia es que esta isla es parte del Reino de Dinamarca, un aliado histórico de Estados Unidos e integrante de la OTAN, cuyo artículo 5 dice que un ataque contra uno de sus miembros será respondido por todos. Hoy, Donald Trump viajó a Suiza al Foro Económico Mundial, donde los líderes europeos lo esperaban en medio del desconcierto que han generado sus amenazas. Trump reiteró que quiere Groenlandia, un pedazo de hielo para la protección del mundo, afirmó. Dijo también que no usará la fuerza para ganar el territorio y pidió negociaciones inmediatas. Digan sí y lo apreciaremos. Digan no y lo recordaremos, fueron las palabras del mandatario estadounidense. Hace poco, una periodista del New York Times le preguntó a Donald Trump si hay algo que pueda poner límites en el escenario mundial. Él respondió, sí, hay una cosa, mi propia moralidad, mi propia mente, es lo único que me puede detener. Y eso está muy bien. Aquí comienza Conexión Global Prime. Se ha cumplido un año del primer año del segundo mandato de Donald Trump. Han pasado muchas cosas. No solo nos dejaron escenas memorables en el despacho Oval, sino que también Donald Trump dio paso a una nueva era, donde parece que las reglas mundiales están cambiando. ¿Qué ha pasado en estos últimos 12 meses? Laura Soto nos muestra. No, they won't be enriching. If they enrich, then we're going to have to do it the other way, and I don't really want to do it the other way, but we're going to have to. What's your latest? There's not going to be enrichment. Amenazó con interrumpir el avance del programa nuclear iraní y lo hizo con el bombardeo a 3 instalaciones nucleares clave en junio pasado. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. And we're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. Prometió varias veces lanzar una acción militar al interior de Venezuela. Y así también lo hizo, con bombardeos en Caracas y la posterior captura de Nicolás Maduro y su esposa. ¿Cuál podría ser el próximo objetivo? We need Greenland from a national security situation. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. If we don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. Incluso antes de que Donald Trump jurara por segunda vez como presidente de Estados Unidos, ya quedaba claro que su gobierno no se parecería a nada antes visto en casi 250 años de historia republicana estadounidense. Llegó al poder con un historial de 4 procesos penales, una condena y 2 intentos de asesinato en su contra. Inmediatamente quiso marcar diferencias al convertirse en el mandatario que más órdenes ejecutivas ha firmado en su primer día de mandato. So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Poco después comenzó su guerra arancelaria. Primero impuso gravámenes contra Canadá, México y China. Luego, el 2 de abril, en su llamado Día de la Liberación,
Trump anunció un arancel base del 10% para prácticamente todas las importaciones mundiales, además de aranceles recíprocos para países específicos con tasas más elevadas. This time I'm doing what I want to do with respect to the tariffs. I think we're going to do much better. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. En su punto de mayor tensión, los aranceles sobre los productos chinos llegaron a 145%, mientras que Beijing respondió con gravámenes de hasta 125% contra las importaciones estadounidenses. Las tarifas más elevadas terminaron siendo suspendidas tras negociaciones bilaterales que culminaron con un encuentro entre Trump y Xi a fines de octubre. En lo diplomático, medió un alto al fuego entre Hamás e Israel y continúa negociando un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Se reunió en varias oportunidades con Volodymyr Zelensky y solo una vez con Vladimir Putin en Alaska. Respecto a Venezuela, Estados Unidos pasó de aumentar su presencia militar en el Caribe a lanzar ataques contra supuestas lanchas narcotraficantes e incautar buques petroleros venezolanos. Su presión contra el régimen chavista culminó el sábado 3 de enero. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. Maduro y su esposa fueron trasladados hasta Nueva York, donde permanecen detenidos mientras se enfrentan a la justicia estadounidense por cargos relacionados al narcotráfico. La atención de Trump ahora está centrada en el petróleo, mientras negocia con las autoridades del país, ahora lideradas por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro. Everyone's going to be happy in South America, everybody. What we've done is, some people would say it's a miracle, actually, what we've done. And Venezuela's happy. I think they're all going to be happy. No solo la agenda diplomática, sino también la política migratoria ha estado al centro de su gestión. Entre el 20 de enero y mediados de octubre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, realizó más de 220.000 arrestos, según un análisis del Deportation Data Project. En los últimos meses, la presencia de los agentes federales ha ido en aumento en distintos estados como Minnesota. ¡No! Ahí se registró el incidente más grave en el marco de la ofensiva migratoria emprendida por Trump. Una mujer de 37 años murió a manos de un agente de ICE en la ciudad de Minneapolis, un hecho que provocó la condena de las autoridades locales demócratas, mientras la Casa Blanca apoyó al oficial involucrado. The president stands with ICE, I stand with ICE, we stand with all of our law enforcement officers. She was trying to ram this guy with her car. He shot back, he defended himself, he's already been seriously wounded in law enforcement operations before. They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. We do not want you here. De ahí que las protestas contra ICE han persistido en Minneapolis y otras ciudades. El mandatario también vivió su propia teleserie política. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE, which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Trump asignó una importante misión al magnate sudafricano, reducir los gastos del gobierno de Estados Unidos. Durante su paso por Washington desmanteló agencias federales y decenas de miles de trabajadores fueron despedidos, suspendidos o se vieron forzados a renunciar. Su creciente poder generó animadversión al interior del propio gabinete. I don't think the tensions are high. Look, Elon's a very special person, and these cabinet people are special people. Thank you. Take care of yourself. Thank you.
A fin de cuentas, su amistad fue tan intensa como fugaz. Las tensiones comenzaron con las críticas de Musk al proyecto de ley de presupuesto de Trump. Tras dejar la administración a fines de mayo, el hombre más rico del mundo acusó al mandatario de aparecer en los archivos vinculados al delincuente sexual Jeffrey Epstein. Musk terminó disculpándose en redes sociales, pero la relación no volvió a ser la misma. El fallecido financista se convirtió en otra piedra en el zapato para Trump. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? El mandatario abrió especulaciones tanto entre demócratas como republicanos por su negativa a publicar todos los archivos relacionados con Epstein. El Congreso estadounidense aprobó en noviembre una ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos no clasificados del caso. La administración Trump no cumplió con el plazo límite y solo ha divulgado una parte de los archivos. El inicio de su segundo mandato ha sido agitado y aún le quedan 3 años más de gobierno. Bueno, 1 año ya y le quedan otros 3 años. Pero ¿cómo está Donald Trump posicionado dentro de Estados Unidos? Isel Guerra nos cuenta todo. ¿Cómo está, Isel? ¿Cómo estás, Alicia? Y es interesante precisamente ver lo que dicen los sondeos respecto de la popularidad, la aprobación y desaprobación que tiene el republicano dentro de los estadounidenses. No varía mucho y si se lo compara incluso con los últimos meses o incluso con su primer periodo. Durante esta semana uno de los medios particularmente mencionaba, puede ser un don, pero también una maldición, precisamente, que no hayan tantos cambios. Vamos a revisar precisamente una gráfica que da cuenta de los sondeos que se han estado realizando en estas últimas semanas respecto de la aprobación y la desaprobación, partiendo por este estudio que realizaba durante estos últimos días SSRS con CNN, que hablaba de un 39% de aprobación y un 61% de desaprobación. Respecto de los cambios que ha tenido en estos últimos meses, bueno, él inicia precisamente su mandato con un 34% de aprobación y un 62% de desaprobación, lo que da cuenta que en verdad no ha variado demasiado. Lo que sí, en el mes de febrero del año pasado fue su punto más alto, 48% de respaldo tenía por esa fecha en esta misma encuesta de SSRS con CNN. Ojo que este estudio también consultaba si usted consideraba que el segundo mandato era un éxito o un fracaso y el 58% señalaba que era un fracaso, apuntando que el principal tema para los votantes y los electores estadounidenses es la economía y donde plantean que Trump ha tenido algunas dificultades para poder demostrar que estaba abordando esta temática. Otra de las encuestas que se ha estado divulgando en estos últimos días es la de Associated Press con NORC, y donde ven ustedes que no cambia mucho respecto de lo que estábamos revisando anteriormente, una aprobación del 40% y una desaprobación del 59%. Esta misma encuesta, Alicia, preguntaba también respecto de la economía, si es que veía que se estaba yendo por un buen o mal camino, y el 68% consideraba que estaba tomando una mala dirección. Es un tema que importa en Estados Unidos sin duda. Y ya para ir cerrando, respecto de las cifras que está manejando por estos días la Casa Blanca, bueno, la encuesta de Gallup, lo ven ustedes, la aprobación en un 36% y una desaprobación del 59%, con un 5% de los consultados que no sabe o no responde, y que, ojo, era bastante similar al primer año del primer mandato de Donald Trump. Por esa fecha tenía el 36% de aprobación, similar, por no decir el mismo, ¿no?, que tiene por estos días el presidente de Estados Unidos. Ahora, otra diferencia con la primera administración de Donald Trump es que su gabinete se ha mantenido en este primer año y han salido varias figuras llamativas dentro de su administración. Sí, ha sido un año con varias figuras, y de hecho vamos a revisar precisamente una gráfica con algunos de esos nombres, partiendo por quien te diría, Alicia, es el hombre del momento, ¿no? Marco Rubio, a raíz de lo que ocurría en Venezuela a inicios de este año, la captura de Nicolás Maduro, secretario de Estado, pero ojo, también consejero de Seguridad Nacional. Es el primer doble cargo desde Henry Kissinger, hace varias décadas atrás. Ojo que en algún momento había
cierta tensión entre Trump y Marco Rubio, quien, recordemos, llamaba precisamente al ex senador de Florida de 54 años como Pequeño Marco. Esto cuando ambos se enfrentaron en las primarias republicanas del 2016. Hijo de inmigrantes cubanos, por cierto, arquitecto, ¿no?, de la operación para capturar a Nicolás Maduro, una de las figuras centrales por estos días en temas de relaciones exteriores para Estados Unidos. Y muchos ya lo señalan como un posible candidato a la presidencia. Sí, exactamente, para las elecciones del 2028. Vamos a avanzar, por cierto, dentro de estos nombres y allí con quien es el secretario de Defensa, o que recordemos el año pasado le cambió de nombre, ¿no?, al Departamento de Guerra. Pete Hegseth es ex presentador de Fox, sin ir más lejos, en su momento cuando Trump anunciaba, por cierto, su nombre llamaba muchísimo la atención. Ex veterano del ejército, estuvo en Irak, también en Afganistán y en Guantánamo, en Cuba. En su momento llamaba la atención su nombre porque consideraban algunos analistas no tenía la experiencia suficiente para hacerse cargo de un departamento que tiene aproximadamente 3 millones de empleados. Y eso también en su momento llamaba muchísimo la atención respecto de su figura. Otro nombre, lo están viendo ustedes a mis espaldas, Steve Witkoff, lo hemos mencionado en más de alguna oportunidad, sobre todo el 2025 con temas de política exterior, pero particularmente en la resolución de conflictos, ¿no? Sin ir más lejos, con la situación en la Franja de Gaza y por estos días con nexos que se han estado atendiendo entre Washington y Moscú por la situación de la guerra de Rusia sobre Ucrania. De hecho, sin ir más lejos, para esta semana está prevista precisamente una reunión entre Witkoff y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ojo, que él está totalmente alejado o estaba totalmente alejado de la diplomacia porque él en rigor es un empresario y también su nombre y su área que ha tomado de la administración de Estados Unidos ha llamado la atención precisamente por ese cambio que tuvo respecto desde el 20 de enero en adelante. Y de hecho su nombre fue uno de los primeros en ser confirmados como parte de la Junta de la Paz por Gaza. Exactamente, sí, y que por lo demás, sin ir más lejos, se plantean varios nombres dentro de la administración estadounidense que también están considerados en esa especie de plan ejecutiva, ¿no?, detrás de este organismo que está buscando alzar Estados Unidos. Vamos a avanzar en estos nombres que han marcado este primer año de la segunda mandato de Donald Trump con Karoline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, que en rigor es la secretaria de prensa, ¿no? 28 años tiene y es la persona más joven en ser secretaria de prensa. Algunos datos respecto de su historial: ella consiguió una pasantía en la Casa Blanca siendo universitaria cuando Donald Trump recién estaba llevando su primer mandato, ¿no?, en Estados Unidos, y ella se graduó de Política y Comunicación. Es la figura central por las tardes en Estados Unidos, sin duda, cuando precisamente dan la vocería desde la Casa Blanca para abordar diversos temas que está afectando a Estados Unidos y también relacionados con la política exterior. De hecho, casi todos los días, si es que no habla Donald Trump, es ella la que está a cargo entonces de entregar los mensajes durante la administración. Vamos avanzando con Elon Musk, que de hecho lo veíamos precisamente en el informe de Laura Soto, multimillonario, dueño de Tesla, de SpaceX, de la red social X también. Él fue una de las figuras principales o de las más llamativas sin duda en las primeras semanas del mandato de Donald Trump, con este encargo que tenía en sus manos, la de liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y si bien él fue uno de los principales donadores en la campaña, terminó su periodo, si se lo podría llamar así, en algunas diferencias con Donald Trump respecto al proyecto del presupuesto, ¿no? Con diferencias claras que había dado a entender y a conocer Elon Musk y que finalmente terminaban con su salida poco más de 100 días después de haber llegado a la Casa Blanca para ser parte de este proyecto. De hecho, se pelearon y fue un momento en que se acabó la relación. Exactamente, ahí la amistad murió precisamente y sin ir más lejos frente a las cámaras. Ya para ir cerrando esta balance, las figuras de este primer año del segundo mandato, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, ex senador por Ohio, que pasó de ser un enemigo a un aliado para ser parte, ¿no?, de esta dupla que buscaba llegar a la Casa Blanca. En su momento se apuntaba a su rol de atraer a nuevos electores, gente del medio oeste de Estados Unidos también, a electores más jóvenes, pero dentro de este listado, Alicia, te diría que J.D. Vance ha sido, dentro de estas 6 figuras que estábamos mencionando, la que ha perdido cierto protagonismo, ¿no?, durante estos primeros 12 meses. Isel, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Igual tú. Nos vemos.